Este jueves expira el Tratado de No Proliferación Nuclear de Estados Unidos y Rusia sin que haya negociaciones a la vista. Llega a su fin uno de los principales acuerdos de seguridad establecidos tras la Guerra Fría, es decir, vía libre para los dos países que concentran más del 80% de las ojivas nucleares del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo calificó como un momento grave para la paz y la seguridad internacional. Francia, la única potencia nuclear de la Unión Europea, llamó a las grandes potencias a trabajar por un sistema internacional de control de armamentos. Pero China, por ejemplo, ya afirmó que no participará en negociaciones de desarme nuclear. Aumentan los temores de una carrera armamentista nuclear. ¿Qué implicaciones tiene para los conflictos globales? Lo queremos analizar en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geise-Dersch y tengo el gusto de saludar a Marina Mirón, experta militar desde Múnich, y Carlos Umaña, miembro directivo de ICANN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. A los dos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Deutsche Welle. Y Carlos, me gustaría comenzar contigo porque el primer START se firmó en 1991, 35 años más tarde, y con la ausencia de un tratado vigente, regresan los temores de una nueva carrera armamentística. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Sí, a ver, por primera vez desde 1972 no existe ningún acuerdo bilateral que limite las armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? El previo tratado, el START, el primero se había firmado en 1991, expiró en el 2009, pero se firmó 4 meses después de su vencimiento en abril de 2010. Se venció ya en el 2021 y se prorrogó hasta el 5 de febrero de este año. Entonces, sin esas fuerzas, cabe decir que se prorrogó y actualmente no hay ninguna negociación. De hecho, lo que ha dicho Trump es que él quiere un acuerdo trilateral entre Rusia, China y Estados Unidos, pero esto, o sea, no está pasando. Él veía pues que se cayera este tratado para negociar uno mejor, que es el estilo que él tiene. Ahora, este tratado lo que ponía era límites a cuántas ojivas podía haber desplegadas, 1550 ojivas desplegadas de cada lado y 700 vectores, ¿verdad? Los vectores son los misiles, los submarinos, los bombarderos. Y entonces, para asegurarse de que esto ocurriera, tenía que haber comunicación entre ambas partes e inspecciones bilaterales. Actualmente, entonces, se cae este tratado. Esto significa pues más opacidad, más incentivos para el rearme, ¿verdad? Si no hay límites, entonces la presión militar interna empuja a expandir los arsenales y luego también esto implica entonces que hay un mayor riesgo de errores, ¿verdad? Que los sistemas de alerta temprana, que ya han fallado en muchísimas ocasiones y que ahora actualmente tenemos un riesgo todavía más alto de que falle, sin los canales de verificación el riesgo aumenta. Ahora, cuando se firmó el primer START, que fue el fin de la Guerra Fría en 1991, acabábamos de ver el fin de un mundo bilateral donde había una carrera armamentística entre dos ejes y esa carrera armamentística era pues más predecible, ¿verdad? Ahora el territorio en el que estamos entrando es bastante peligroso y bastante impredecible porque hay muchas fuerzas diferentes con diferentes pesos que cuesta también ver por dónde se va. Un escenario impredecible. Marina, nos comenta Carlos que Estados Unidos rechazó una propuesta del presidente ruso Vladimir Putin para extender los límites y sostiene que cualquier nuevo acuerdo debe incluir a China, como lo acaba de mencionar. Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Es realista un acuerdo trilateral a pesar de que China haya reiterado que no tiene interés? ¿Tú cómo lo evalúas? Buenos días, Nicole. Pues tenemos que verlo desde la perspectiva de los Estados Unidos. Claro, para los Estados Unidos interesa muchísimo incluir a China, porque China también es una potencia nuclear, aunque no es comparable con el arsenal que tienen los Estados Unidos o la propia Rusia. Entonces, para los Estados Unidos sería una ventaja. Por eso Trump dijo que tenemos que firmar un acuerdo aún mejor que el START. Ahora bien, para el Pekín se ve con una desventaja en este sentido y dice, bueno, nosotros no tenemos que firmar absolutamente nada
porque nosotros no tenemos tantas ojivas nucleares como los Estados Unidos y como Rusia, y quieren ser una potencia mundial también en este sentido. Entonces, yo no veo ninguna incentiva para China firmar este acuerdo. Además, ¿qué es lo que se puede ofrecer a cambio a China? No sé qué los Estados Unidos podrían ofrecer a China para convencer a Xi Jinping que firmará ese acuerdo. Entonces, un acuerdo trilateral lo veo muy poco probable. Mm. Y Carlos, bueno, caduca este tratado, pero siguen existiendo canales de comunicación activos entre Washington y Moscú para tratar estos temas nucleares, ¿o ya no existe absolutamente nada? Pues sí existen, ¿verdad? Pero están debilitados y son mínimos. Recordemos, en 1962 se creó el teléfono rojo, bueno, el 63, perdón, después de la crisis de los misiles en Cuba, precisamente para evitar malos entendidos y que una guerra nuclear estallara por un mal cálculo o un malentendido, ¿verdad? Tanto Estados Unidos como Rusia tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Eso significa que al detectar los sistemas de radar, los satélites, al detectar un ataque entrante, no se esperan a que ese ataque alcance su objetivo para lanzar el contraataque. Entonces, si hay una falsa alarma, si los radares detectan otra cosa y los sistemas la interpretan como un misil, un ataque nuclear entrante, si no hay comunicación entre ambas fuerzas, entre ambos bloques, es más fácil que esto se preste para malos entendidos y para malas interpretaciones. Este sistema ya se había caído, eso lo vimos en la administración pasada, en la administración de Biden, en el 2022, por ejemplo, que hubo un incidente en el que cayeron unos misiles de fabricación rusa del lado polaco, matando a 7 civiles. Y si hubiera sido del lado ruso, eso podía haber activado el artículo 5 de la OTAN, implicando a toda la alianza de la OTAN y escalando la guerra muchísimo mayor. Al final fue un accidente del lado de Ucrania, pero 36 horas después no había podido haber una comunicación entre Rusia y Estados Unidos para determinar cuál había sido la naturaleza del evento. 36 horas. Y cuando hablamos de un ataque nuclear, esta comunicación tiene que darse en un lapso de minutos. Entonces, actualmente sí existen los canales militares y diplomáticos, pero no hay un diálogo estructurado sobre el control de armas, específicamente para aclarar estos malos entendidos que pueden ser catastróficos. La comunicación actual es reactiva, no es preventiva. Una comunicación reactiva y no preventiva, pero me pregunto, Marina, ¿respetaron Estados Unidos y Rusia los límites establecidos? Ya lo decíamos, el primer START fue firmado en 1991, el New START fue firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y el presidente ruso Dmitry Medvedev. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se respetó? Bueno, hasta cierto punto sí se han respetado y han sido en interés de ambos países. Ahora, hasta que hemos llegado al punto de la guerra en Ucrania, sabemos que se complicaron las inspecciones, por ejemplo, del arsenal ruso. También sabemos que Rusia está trabajando en ciertos misiles o sistemas de misiles, por ejemplo, el Burevestnik también, que sería algo, digamos, prohibido, considerando lo que dice el tratado, o Poseidon también, otro ejemplo. Entonces, ya vemos que debido a las relaciones que se han empeorado, sobre todo bajo la administración de Joe Biden, no hay tanta confianza entre los dos países. Cuando Trump asumió su cargo como presidente de los Estados Unidos, ya hemos visto que la tendencia se ha cambiado un poco, pero hay un montón de incertidumbre. Dicho lo cual, quisiera añadir también que para los Estados Unidos, para desarrollar su sistema de defensa, la cúpula de oro, no le interesa tampoco un tratado o prorrogar el tratado de START, sino le interesa un tratado nuevo que podría permitir el desarrollo de tal sistema. Mm.
Carlos, me gustaría que nos acerques al rol del multilateralismo. ¿Qué papel pueden jugar terceros actores para prevenir, evitar una escalada? Esto es muy importante y ya hemos visto ciertos avances en el multilateralismo, ¿verdad? Porque la comunidad internacional en este contexto no se puede limitar a observar. Una guerra nuclear a gran escala que implique solamente a Rusia y Estados Unidos no afecta solo a Rusia y Estados Unidos, afecta absolutamente a todo el mundo, ¿verdad? Incluso si los afectara a los ciudadanos, el destino de los ciudadanos nos implica, nos afecta pues a todos. Pero a ver, un intercambio nuclear, aparte de las decenas de millones de personas que podrían morir instantáneamente y los cientos de millones que quedarían heridos de una forma atroz, que estamos hablando de no solamente las heridas por quemaduras y por lesiones contusas, como ocurre con las armas convencionales, sino también el síndrome de radiación aguda, que a ver, produce una muerte atroz. Aquí estamos hablando también de la destrucción de la capa de ozono, el esparcimiento, la contaminación de radiación a nivel global, y estamos hablando también de que este intercambio genera un hollín que sube a la estratosfera, que bloquea la luz solar y entonces genera un descenso drástico y súbito de la temperatura global y un bloqueo de la luz solar. Entonces, aquí estamos, el escenario que pinta esto es sin luz, no hay fotosíntesis, entonces no hay agricultura y este descenso drástico y súbito puede ser de hasta 17, 20 grados según varios estudios climatológicos. Entonces, está claro que una guerra nuclear de gran escala nos afecta a todos y que en este camino tiene una de dos conclusiones. O es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin. La disuasión nuclear es un mecanismo psicológico que depende de la interpretación del otro, de las intenciones del otro. La disuasión nuclear implica el miedo del el otro actor de que de recibir un contraataque si me ataca o sea, si me ataca con cualquier ataque, yo lo ataco con armas nucleares. Ese es básicamente el resumen o en qué consiste la disuasión nuclear. Es un mecanismo psicológico. Es más, ya no estamos hablando de un juego de ajedrez, sino un juego de póker y que sin reglas claras, como lo estamos viendo en este momento, vamos en una autopista con el acelerador en pisado, o sea, con el pie sobre el acelerador y sin ningún resguardo, sin ninguna barrera. Entonces, en este sentido, la comunidad internacional no puede limitarse a observar. Eh, Cuando los acuerdos bilaterales colapsan, el resto del mundo tiene que llenar ese vacío y hoy actualmente hay varios, tenemos que fortalecer el Tratado de No Proliferación, que no ha sido efectivo desde el 2010, perdón, y el Tratado sobre la Prohibición. El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que produce un rechazo claro y contundente de las armas nucleares, y que actualmente lo han firmado 99 países. Estamos hablando Ujú. de la mayoría, o sea, es la mayoría absoluta, es una mayoría simple, perdón, de las Naciones Unidas. Son 196 países, 99 es la mitad más uno. Mm, La idea con el Tratado sobre la Prohibición es condenar, hacer una condena clara y contundente de las armas nucleares, ¿verdad? claro. Precisamente lo que decía Marina, de que no hay ningún incentivo para desarmarse, eh, es por basarse en este rol de las armas nucleares en las doctrinas de seguridad y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar, ese cambio discursivo que viene con el Tratado de Prohibición. Y Marina, te hago una pregunta parecida. En este escenario sin reglas que nos comenta Carlos, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué rol pueden jugar estos actores? Pienso también en la ONU, por ejemplo, en otros países europeos. ¿Qué cosas podrían hacer en concreto? Quisiera añadir algo a lo que dijo Carlos con relación a la disuasión nuclear y el elemento psicológico, pero claro, esta disuasión funciona únicamente si hay una credibilidad de una amenaza y hay una capacidad que se puede demostrar. Entonces, si existe un tratado y si hay mecanismos de verificación, entonces
una parte sabe exactamente lo que tiene otra parte. Y yo creo que eso es fundamental en estos tratados para asegurarse de que se sepa a todas horas, digamos, qué es lo que tiene Rusia o qué es lo que tiene China. Y a eso voy cuando hablamos de la ONU, por ejemplo. La ONU como tal no tiene, digamos, un poder de hacer las partes firmar un tratado nuevo, pero sí que lo que puede hacer es ofrecer un foro para una discusión diplomática. No sé hasta qué punto llegará esa discusión en cuanto a un tratado nuevo, en cuanto o quizás tratados múltiples, quizás habrá un tratado con Rusia, otro tratado con China, no sabemos. Pero la verdad es que los países que tienen la potencia nuclear, como los Estados Unidos, están dictando las reglas. Y con relación a la Unión Europea, ¿cuál es el peso estratégico en el mundo que tiene la Unión Europea actualmente? Y lo estamos viendo en el ejemplo de la guerra en Ucrania, también en el ejemplo de autodefensa del continente europeo, y estoy hablando también del Reino Unido, aunque no sea miembro de la Unión Europea. Estos países no tienen nada para convencer a los Estados Unidos o a Rusia o mucho menos a China que un tratado así es beneficioso para todos. Porque, claro, Francia tiene armas nucleares, el Reino Unido tiene armas nucleares, pero en comparación con lo que tienen los demás, pues no es prácticamente nada. Entonces, ellos sí que pueden utilizar, digamos, su diplomacia para poder mediar entre las partes, pero yo no veo ningún tipo de influencia que tienen sobre este asunto. Y Carlos, ¿qué dirías? ¿En qué se diferencia esta nueva carrera armamentista nuclear con la que vimos durante la Guerra Fría? Bueno, por un lado es más impredecible, ¿verdad? Antes teníamos dos bloques con claras intenciones, aunque había en ese primero cinco, luego siete, luego ocho países, y ahora es por un lado más impredecible porque las fuerzas se han repartido, y por otro lado los avances tecnológicos también han volatilizado el riesgo. Y de hecho, sobre este riesgo nos habló el reloj de científicos atómicos que fue anunciado la semana pasada, que el boletín de científicos atómicos, el reloj del apocalipsis, lo colocaban en menos 85 segundos para la medianoche, para el 2026, que es el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala. Y precisamente ellos en su argumentación tomaban en cuenta la caída del orden mundial, la falta de tratados bilaterales como es este tratado que se dejó vencer sin negociar otro, la crisis climática que tiene el potencial de generar y agravar conflictos bélicos y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ¿verdad? Que la alta y creciente dependencia en sistemas automatizados hace que el riesgo sea más alto. Las decisiones se tienen que tomar ahora de una forma rapidísima. Incluso ahora existe el concepto de la disuasión algorítmica. Es decir, que la inteligencia artificial tiene una capacidad de interpretar los riesgos en tiempo real de una forma mucho más rápida y eso le resta agencia humana a las personas que tienen que decidir si entrar en una guerra nuclear a gran escala o no, que cabe recordar es una decisión en muchos casos unipersonal, que depende en el caso de Corea del Norte, el caso de Estados Unidos, el caso de Rusia, es un solo actor el que decide si sí o no nos vamos a una guerra nuclear. Y Marina, comentabas recién de que uno de los problemas es de que son dos países que concentran la mayoría de las ojivas nucleares. En ese escenario, ¿podría incentivar eso a nuevos estados a querer desarrollar más armas nucleares? Bueno, no lo creo porque no han sido parte del tratado. Entonces, no había, digamos, nada que les podría prevenir.
desarrollar armas nucleares. Además, hablamos de un problema de recursos. Por ejemplo, tienen que obtener, incluso los Estados Unidos, tienen que aumentar su capacidad de fabricar uranio enriquecido para poder aumentar su arsenal nuclear. Y entonces, en teoría y con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, como Carlos dijo, inteligencia artificial también se puede utilizar de algún modo, porque hay modelos distintos, hay modelos que limitan ciertas preguntas, pero hay modelos que sí que las contestan, cómo se puede fabricar un arma nuclear. Entonces, en este sentido, yo veo más limitaciones tecnológicas de ciertos países que, digamos, con relación a este tratado que ya no se encuentra en vigor. En principio les da igual si el tratado está en vigor o no está en vigor, porque no les afecta. Lo que sí que es importante, hay que considerar lo que estos países podrían argumentar si las superpotencias no lo ven necesario hacer un tratado nuevo. Entonces, nadie podría culpar a esos países que buscan armas nucleares para protegerse a sí mismos. Este es el argumento que se podría utilizar, pero como dije antes, necesitan apoyo tanto tecnológico como apoyo financiero en su búsqueda de desarrollo de programas nucleares. O sea, no es tan fácil como decir, bueno, ahora voy a desarrollar una bomba nuclear. No, eso no funciona así, aunque en teoría sepan cómo hacerlo. Claro. Y Carlos, ya para ir terminando, ¿de qué manera se podría ver afectada América Latina de esta carrera armamentista nuclear? Bueno, América Latina, cabe decir que América Latina ya tomó varios pasos políticos en la dirección correcta, ¿verdad? América Latina y el Caribe es parte de la primera zona libre de armas nucleares, que sirvió de ejemplo para otras zonas libres de armas nucleares, 5 grandes que son ahora, y bueno, 7 si tomamos en cuenta el espacio exterior y Antártida. Pero tenemos países, por ejemplo, Brasil y Argentina, que tenían programas nucleares y ellos han desistido en virtud del Tratado de Tlatelolco, que une a toda América Latina, y en virtud también del Tratado de No Proliferación. América Latina fue también una región que fue pionera en el apoyo a la prohibición global y universal de las armas nucleares, es decir, que no solamente fuera América Latina una zona libre de armas nucleares, sino todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en ese multilateralismo, América Latina ha sido pionera. Sin embargo, las consecuencias de una guerra nuclear a gran escala afectan absolutamente a todo el mundo. Entonces, no es suficiente ese multilateralismo regional. Es necesario insistir en esparcir ese multilateralismo, en estigmatizar las armas nucleares, en que el mundo deje de apoyarse del nuclearismo, de las armas nucleares, como una moneda de poder o como una herramienta de seguridad, y entender que los países, que 2 países no pueden jugarse la seguridad global entre ellos dos. La seguridad global es responsabilidad de todos. Entonces, bueno, ahí es importante que Latinoamérica se implique de una forma más activa en la desnuclearización a nivel mundial. Carlos Umaña, miembro directivo de ICANN, y Marina Mirón, experta militar. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado en DW Actualidad en Análisis, y a todos los que nos escucharon. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales, YouTube, X, Facebook y también en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias, nos vemos, que estén muy bien.